no ponemos éxitos, nosotros los creamos. www.gallofm.es. La radio de Elías Cuenca Minera. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos mediodías a todos, porque son las 12:20 de la mañana. Bueno, ya de la tarde, porque esto es raro hacer un programa pasadas las 12 del mediodía. Bueno, comenzamos con un nuevo espacio aquí en Gallo FM, dentro de la programación especial que de esta semana, la del Día Mundial de la Radio, estamos celebrando en nuestra emisora. Y hoy no es un programa cualquiera. Hoy no venimos solo a poner voces al micrófono, sino a poner memoria, experiencia y generaciones frente a frente, para hablar de algo que ha acompañado a Río Tinto durante décadas, la radio. Porque la radio en Río Tinto no es solo un medio de comunicación, ha sido un punto de encuentro, altavoz del pueblo, espacio de aprendizaje, de entretenimiento, de debate, de música y de compañía. Una radio hecha muchas veces con pocos medios, pero con muchísimas ganas. Hoy queremos mirar atrás y mirar hacia adelante al mismo tiempo. Queremos recordar los inicios de Río Tinto Radio, la radio municipal de Minas de Río Tinto, que comenzó emitiendo en la 107.1 FM y más tarde en la 107.8 FM. Y que durante años fue la voz cercana del municipio, informando, acompañando y dando espacio a muchas personas que se acercaron por primera vez a un micrófono. Y queremos unir a esa historia, queremos unir esa historia con el presente y el futuro, Gallo FM. La radio escolar online de Elías Cuenca Minera, donde hoy son los jóvenes quienes aprenden a comunicar, a expresarse, a escuchar y a contar lo que les rodea, siguiendo, quizás sin saberlo, el mismo espíritu que impulsó a quienes hicieron radio antes que ellos. Por eso hemos titulado a esta mesa redonda, que es más bien cuadrada, de Río Tinto Radio a Gallo FM, la radio en Río Tinto. Porque no hablamos de dos radios distintas, sino de una historia que continúa, con otro formato, otras tecnologías y otras voces, pero con la misma esencia. Durante el programa vamos a compartir recuerdos, programas, anécdotas, momentos divertidos, aprendizaje y también reflexiones sobre el futuro. Vamos a escuchar a quienes hicieron radio cuando todo era más artesanal y a quienes hoy hacen radio desde la escuela, demostrando que la radio sigue viva y muy despierta. Hoy juntamos pasado, presente y futuro alrededor de un micrófono. Hoy hablamos de radio, hecha en Río Tinto y para Río Tinto. ¡Comenzamos! Bueno, tras esta presentación estupendísima que nos tiene preparado por aquí Benito, como siempre, pues vamos a presentar la mesa redonda, más bien cuadrada, de los participantes que nos van a acompañar durante la tarde de hoy, mejor dicho. Así que, bueno, me gustaría que cada uno se presentara diciendo su nombre y pues de la radio de la emisora de origen, por favor. Joaquín Márquez Rincón. Era el técnico y el que llevaba la radio de Minas de Río Tinto en el 1990, 90 y algo fue, ¿no? Me parece. 92. Carlos Javier Pascual, y hice varios programas en Río Tinto Radio. Juan Carlos Rodríguez. Hice bastantes programas en Río Tinto Radio y fui director de la emisora también durante unos años. Yo soy Francisco Javier Lozano Pérez y pues estoy empezando aquí en la radio este año. Yo me llamo Sergio Jiménez Perea y como bien ha dicho también Francisco, también estamos empezando este año. Bueno, yo empecé el año pasado. Y bueno, yo soy Abel Márquez García y pues yo empecé hace 2 o 3 años. Ya no me acuerdo ni yo, Benito. No eres tan viejo. No, pero 2 y medio. En el slalom, sí. En el slalom. Bueno, yo por cierto soy Juan Carlos Rodríguez Boza, en este caso, que hay 2 Juan Carlos Rodríguez en esta mesa. Y bueno, yo soy el actual director de las mañanas de Gallo FM y de Gallo FM en general. Y bueno, pues yo llevo ya un tiempecillo aquí haciendo radio con Benito, el presidente. Y bueno, pues nada. Juan Carlos, ¿cuánto tiempo llevas más o menos? Pues más o menos 4 años o 5, ¿no? Pues yo empecé por... En primero, yo creo que fue la primera vez que yo hablé por Gallo FM, me parece que fue, por Navidad me parece que fue. Sí, en primero, con Fernando y Rafael, ¿te acuerdas, Benito? Es que nos vinimos aquí, era el último día de Navidad, que estábamos aquí con todos los polvorones, toda la mesa llena de trastos. Y pues venimos aquí, pues no sé, por casualidad yo creo, y estaban haciendo como una especie de concurso o algo así, yo creo que estaba,
¿No? ¿Te acuerdas, Nid? Y... Me acuerdo. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso yo creo que fue la primera vez que yo hablé por aquí, por Gallo FM, pero oficialmente fue más bien en segundo, cuando empezamos con las tardes de Gallo FM. ¿Y yo de dónde digo que vengo? Porque... ¿Del Campillo? La verdad. No, porque yo la primera vez que entré en una radio fue en Río Tinto Radio también, ¿es verdad? Por eso la capital del Lo tengo que decir, ¿es verdad? Es cierto. Y ahora estoy aquí en Gallo FM, o sea que yo tengo aquí el corazón dividido, yo no sé... Un mix. Yo estoy aquí de pie, no sé dónde sentarme, si en aquella banda o en esta banda, pero me voy a sentar en aquella banda, ¿vale? Él venía expresamente desde Campillo a hacer Radio Retinto. Sí que es verdad, ¿eh? Porque él vive en Campillo y eso, y él venía expresamente. Y él empezó los sábados por la mañana, él era porque había programas que se controlaban el mismo controlador, o había otro programa que hacía falta que estuviera un controlador con el que realizaba el programa. Y él era el que hacía su programa, pero él mismo se lo controlaba, que toda la gente tampoco sabía hacer eso. Juan Carlos CJ, también era otro que se controlaba el programa. Y Juan Carlos y yo éramos más bien los técnicos, ¿sabes? Y ya después, con el tiempo, como sabes, empezamos a hacer también nosotros radio y empezamos, bueno, pero nosotros éramos los que controlábamos los programas, después teníamos una directiva que era formada por los compañeros que estaban allí de todo, y venía la gente a hacer programas y nos presentaban un proyecto, y sobre ese proyecto decíamos nosotros si lo hacían o no lo hacían, ¿vale? Casi siempre decíamos que sí a todo, pero lo que pasa es que ahora había un programa, como yo puedo decir, que se repetían mucho, ¿sabes? Porque si eran... Yo siempre lo he dicho y siempre había por lo menos 3 personas, mucho 3, que se curraban los programas. Eso sí que es más verdad. Y entre ellos era uno CJ, que se los curraba. Que no era eso, no consiste todo en hacer un programa, consistía en ese tiempo, toda la gente se creía que era lo mismo. Venía a buscar música y poner música, y eso no era, ¿no? Entonces habría 3 o 4 personas que sí se lo curraban, entre ellos era uno CJ, no voy a decir más porque él está aquí, pero había más gente que se hacían programas y se lo curraban bastante, ¿sabes? Sí, incluso, pero eran los mínimos. Los máximos, lo que tú dices, por poner música, pues estar ratillo. Sí, eran muy pocos, eran con máximo. Benito era uno también que se lo curraba. Yo me voy a hablar con gente que no están aquí y eso, pero había muy pocos que se curraban los programas, ¿vale? Y no era llegar a la radio como nosotros, es que era, lo que se hacía era decir, bueno, yo voy a la radio y ahora cojo, me voy a poner esta música y a razón de lo que viene en el disco voy leyendo, ahora voy a poner la música de, yo qué sé, Certas Cortos, porque a mí lo que me gustaba era ese tema de música, ¿no? Y yo el tema no tenía tanto tiempo, pero vamos, eso sí o sí. Y Juan Carlos y yo, Juan Carlos y yo a él le digo CJ, pues se llama también Juan Carlos. Carlos Javier, pero bueno, CJ le decimos, a ver, y siempre, entonces... CJ hace 40 años. Estuve en la radio y entonces me pusieron CJ y entonces me quedó y me gusta. ¿Te gusta, no? Me encanta. A los locutores de Río Tinto Radio, ¿cómo llegasteis por primera vez a Río Tinto Radio? Yo llegué para controlar lo que ha dicho Joaquín. Yo no pensaba jamás hacer un programa. A ti te metió José Pedro, ¿no? Me metió Manolo Palomo. Sí, pero tú estuviste controlando a José Pedro, ¿no? Yo estuve haciendo todo. Sí, por eso estoy diciendo, tú también estuviste controlando a José Pedro. Sí. José Pedro era un hombre que se dedicaba a hacer un programa de deporte. Real Hachero Informa, se llamaba. Y entonces José Pedro era un hombre que hacía el programa de deporte, nada más lo hacía él, porque el Juan Carlos CJ hacía un programa matinal casi siempre. Yo al principio yo empecé con una música, quemarropa. Sí, pero el que más ya al final fuiste el matinal, el que hacías por las mañanas, y el que él hacía siempre por las mañanas, y él también tocaba temas de todos los tipos. Por la mañana daba todas las noticias, de deporte, de todo tipo de noticias. Tertulias, charlas, ¿sabes? De todo, entrevistas. Yo hice al final, me parece que hacía 4 o 5 programas, ¿no? El de José Pedro lo cogí todo porque yo lo dejé.
Y después uno que fue muy bonito, que fue de música clásica, que se iba aquí. Ese fue espectacular. Por mi parte, como yo llegué, a mí me lo impusieron. No, yo no llegué a la radio como joven ni nada. A mí me lo impusieron porque yo cuando presenté a la plaza de trabajador, porque yo soy trabajador del ayuntamiento, entonces me presenté a una plaza que había de vacante y se me comprometió y se hizo para el Cine Teatro Retinto. Y entonces esa plaza me la quedé yo, en propiedad. Entonces, al quedarme con la plaza esa, la radio estaba en el Cine Teatro Retinto. Entonces me dijeron que yo tenía que coger y llevar como técnico y eso, hacerme cargo de la radio, ¿vale? Y ahí también estaba Juan Carlos, que ya empezó a echarme una mano y casi siempre ha estado conmigo desde el principio, ¿sabes? Y entonces ya el tema ese, ya después lo que pasa que para rellenar horas, porque ustedes, yo no sé cuánto tiempo lleváis aquí en temas de horas, pero nosotros abríamos a las 9 de la mañana o a las 10 y estábamos hasta las 1 de la noche. Y había horas que no se podían cubrir. Y porque no había gente, ¿no? Entonces esas horas no se podían cubrir. Entonces pues entre nosotros, pues venga, mira, vamos a cubrirla. Y ya empezamos a hacer un programa de esto. Casi siempre eran más programas de radio, de música, porque no teníamos tanto tiempo yo por lo pronto, ¿no? Por lo menos. Juan Carlos ya después, otra sí, iba a su casa, se lo curraba y por la mañana se lo movía, ¿no? Pues ese es el caso mío, así empecé yo en la radio, ¿sabes? Yo empecé en la radio porque la primera emisión que se hizo en el Retinto Radio fue por Carnavales. Ahora hace años que se emitió la primera vez en Retinto Radio. Yo ahí no estaba ya. Fue una emisión... En esa no estaba yo. Fue una emisión fugaz, en principio. Estaba Juan Hernández, Pernil. Fue la primera vez que por Carnavales se puso el equipo transmisor del Retinto Radio, y como la emisora estaba al lado, pues se hizo una transmisión de los carnavales en directo del Retinto Radio a través del carnaval. ¿Qué ahora lo hacéis ustedes? Y entonces, exactamente. Entonces yo estaba escuchando desde mi casa, se anunció un poco que se iba a transmitir Retinto Radio y demás, y bueno, pues yo ya empecé a acercarme a lo que era la emisora, y bueno, a tomar contacto, como bueno, aquí ya nos conocemos un poco en el pueblo, prácticamente todo el mundo y demás, y ya me empecé a acercar a la emisora. A mí el mundo de la tecnología siempre me ha gustado, como Joaquín dice, siempre hemos estado, Joaquín y yo, de técnico ahí, con Juan, siempre en el sonido. Como sabéis, Joaquín y yo siempre hemos estado en el tema de técnico de sonido y Juan en el teatro. Y yo hacer programas de radio realmente no hacía. Yo siempre me dedicaba un poco a controlar. La que empezó a hacer radio fue Ana Mari, fue mi mujer. Yo le controlaba su programa y ella se dedicaba a hablar del programa y yo le controlaba desde la pecera. Y así empecé yo a hacer radio, y al final pues yo me puse a hacer radio y al final yo era el que más radio hacía y la desbanqué. La verdad que es un tema muy bonito, la radio, por lo menos a mí me ayudó muchísimo, infinidad, me ayudó. A ti te ayuda mucho. En la expresión, en todo. En todo. Hasta hacer un libro, fíjate, sí me ha ayudado. Fíjate. Esos son los comienzos de la gente que estamos aquí. Vamos, nosotros arrancamos desde el año, por lo menos Joaquín y yo, desde el año 92 aproximadamente. Yo fue del 92. En verdad la radio fue unos meses antes de entrar yo. Yo empecé a trabajar en el ayuntamiento en 1992 y... La radio empezó en febrero. Claro, empezó antes, poco antes. Y bueno, esto gracias, sí que hay que empezar y agradecerlo todo a una persona que era el concejal de Cultura, Manuel Narbona. Que el hijo iba a estar hoy aquí y no puede estar. Y entonces, pues desgraciadamente hoy, por fallecimiento de su abuela, y también hay que comentarlo, pues iba a estar en directo con nosotros.
y gracias a Manolo, que se involucró muchísimo en el proyecto de Ritinto Radio, pues tuvimos esa radio en Ritinto. Que allí lo que teníamos, bueno, ustedes ahora vais mucho, pero allí nosotros lo que teníamos era solamente una mesa de mezcla. Los platos. No, los platos, bueno, Sí, sí, tuvimos dos platos. Unos platos antiguos, porque Una después pletina de cassette. Exactamente, y una pletina cassette. Y CD después ya vinieron con el tiempo. Pero los reproductores de CD vinieron con el tiempo. Y lo que pasa es que después ya nosotros, bueno, si ya en el mundo ese nos metemos, es que nosotros hemos currado mucho por la radio y le hemos dado mucho material a la radio. Pero todos los componentes de la radio, porque nosotros nos currábamos la... Es que ustedes se habían encontrado con todo hecho gracias al instituto, a Benito, evidentemente. Claro, Benito aquí no lo tiene bien preparado con monitores, ordenadores, lo tiene perfecto. Ahora una camarita nos ha puesto un lujito. Pero la tecnología que no nos de antes. Que no seas pelota, Sergio. Nosotros... Pelota no somos nunca. Para hacer lo que teníamos, que el ayuntamiento puso lo básico. 2 CD, 2 pletinas de cassette, dos platos, unos platos muy malos. Y después CD al principio no se puso. CD no había. CD no había, y eso era la cinta. Es que no había CD. ¿De cassette? Es que, no había. Al principio no había CD. En ese año que todavía no aparecieron los CD. Y después ya empezaron a venir lo que sí que es verdad, que los platos, que son los platos de disco, los vinilos, lo que había era muy básico. Además, nosotros económicamente el ayuntamiento tampoco es que después sí, es que fue un mundo, porque ahí queríamos, cada uno se traía su música, se traía su cinta, se traía sus platos, sus discos, los vinilos. Y entonces ya nosotros lo que empezamos a hacer es pues mira, el ayuntamiento nos ha ofrecido, porque no tiene a nadie para la repostería de la piscina, porque ¿por qué no os quedáis ustedes? Pues venga, vamos a quedarnos con vamos a quedarnos con la repostería. Teníamos que comprar la bebida, encargar toda la historia. Eso es la piscina, ¿eh? La piscina se abría a las 12 de la mañana y se cerraba a las 8 de la noche. Y bueno, pues venga, y de ahí el dinero ese que se conseguía de estar ahí, con eso invertimos nosotros, compramos unos platos profesionales, que en ese tiempo eran unos lujos, que eran unos técnicos, sigue siendo unos lujos. Y esos platos, de cogerme y llegar a costar un dinero. También nos compramos los CD, el reproductor de CD, compramos 2, compramos microfonía, ¿vale? Compramos después un montón de discos de vinilo. Hubo mucha gente también que donó discos. Los de 45 revoluciones. Con el dinero ese íbamos a Sevilla, íbamos al Corte Inglés, a Sevilla Rock, íbamos a comprar los CD y eso, vamos, que nosotros al final... Todo lo que conseguíamos, y en publicidad nos movíamos a los comercios a buscar publicidad, hacíamos nuestras cuñas de publicidad allí en la radio. Y buscábamos publicidad para conseguir dinero y comprar lo que hiciera falta. CD, vinilo, micrófono, cable, conectores, todo lo que hiciera falta. Así funcionábamos, porque el ayuntamiento pues nos iba sirviendo pero muy poco, éramos... Lo preciso, porque tampoco no había problema con ellos, tampoco tenían muchos problemas, pues oye, que no hace falta esto, si no era una cosa muy cara y se podía conseguir, se hacía. Pero vamos, ya nosotros ya nos tomamos las cosas, como decir, lo vamos a hacer por nosotros, y como estamos con publicidad, estamos con lo de la piscina y todo el tema, pues venga, vamos a hacerlo, ¿no? Y sacamos, bueno, nos gastamos un dinero, de verdad que sí. Muchas anécdotas de esas y currar, ¿eh? No era como ustedes que lo tenéis todo aquí puesto ahora. Nosotros no lo tuvimos que poner.
pues tuvimos que montar. Antes en la cabina tenía la cabina puesta, después el locutorio nada más que tenía un micro allí, le tuvimos que añadir más micros nosotros, compramos micro, compramos el cableado, como dice Juan Carlos, ponemos los conectores, pusimos todo. Buscando madera para hacer la mesa. Exactamente, buscando madera, que hacíamos la mesa de... No es como ustedes que tenían aquí una mesa hecha, nosotros no, nosotros tenemos que con unos tablones, buscábamos los tablones, los cortábamos y montábamos la mesa. Incluso los discos también estaban de madera. Exactamente, buscado. donde estaba también hacía yo unos cajones, hacemos unos cajones de donde metíamos los discos y metíamos los compas, ¿sí? Que eran los eso. Y era otro mundo, tío. Era de verdad que... Además, pero como internet, que hay ahora que buscar por tu tema y te aparece antes. No teníamos ordenador, no teníamos. Eso iba a decir yo antes, que yo me acuerdo que, bueno, cuando yo llegué un poquito más tarde, yo llegué en el 2002, creo. Y yo me acuerdo que para pasar de una canción a otra, es que no había un respiro. Es que la canción, si duraba 3 o 4 minutos, tú tenías que tener preparado ya en el otro CD la otra canción, o tener caseo, o tener lo que sea ya preparado. Aquí con el ordenador tú dejas las canciones automatizadas, te levantas en un momento y te vas y sigues programado. Benito, una pregunta. ¿Tú entraste en el 2002, has dicho? Yo creo que entré en el 2002, sí. ¿Y te abrieron la radio? Yo que soy muy cabrón, Yo entré en la última época, sí, verdad que se rompió el transmisor y demás. Ya fue la última época. Yo creo que estuve del 2002 al 2004 o 2003. Yo estuve 1 año y medio, 2 años. Fue ya el final. La última época ya. Que no me acuerdo. Fecha de cuando acabó no me acuerdo. Yo de verdad, yo me acuerdo cuando empezamos, cuando se acabó no me acuerdo. Yo sí me acuerdo, vamos, me acuerdo precisamente porque me acuerdo que como porque ya no me fui a una radio a Huelva. Ya me picó el gusanillo y ya no lo he dejado. Después lo que pasa es que la radio ya después se movió a otro sitio. ¿Vale? Porque la radio, incluso todavía los aparatos de la radio y eso, algunos están montados en donde está el Guarnainfo, lo dicen toda la gente de Guarnainfo, el edificio ese, ¿sabes? Pues allí es donde se desplazó la radio. Se montó el enlace también. Sí, se hizo con un enlace y toda la historia. Y estuvimos muy poco tiempo, ahí estuvimos un año y algo. Yo eso no lo llegué a conocer. No, eso no llegaste tú a conocer. Ahí se desplazó eso. Y no, pero lo que pasa es que no era el tema. Yo siempre lo he dicho. Y siempre lo diré. Cuando hay un hobby y te gusta, vale, lo haces ya, yo sé, unos pocos de años, pero ya llega un momento que te quema. Te quema y entonces estás perdiendo tiempo, estás perdiendo toda la historia y entonces allí había que motivar a la gente. Y claro, el ayuntamiento motivaba, no es como la Radio Nerva. Radio Nerva sí se motivaba económicamente a la gente, entonces no era lo mismo, ¿sabes? Entonces, pues ya la gente se quemaban y la gente dejaban de hacer radio. Ya lo que dice, yo, ¿para qué vengo? Y ya empezó a deshacerse la radio. Y claro, ya tú decías, pues bueno, a lo mejor el CJ, ¿no? Pues sí, te cubría las mañanas, pero el CJ te cubría las mañanas, pero las mediodías, las tardes y algunas noches, ¿quién te las cubre? Nadie. Es muy difícil, claro. Entonces, abríamos la radio cierta hora y después se quedaba, porque después, eso sí que lo hacíamos nosotros. Nosotros siempre enganchábamos para no tener... Porque ustedes, claro, es diferente ahora, nosotros no teníamos ordenador ni nada. Entonces, claro, nosotros lo que hacíamos es conectar con otra radio. Sí, se conectaba, me acuerdo, sí. Pinchábamos otra radio y entonces lo que se estaba emitiendo era otra radio. Nosotros lo único que podíamos hacer es, no podíamos meter, por ley, no podíamos meter emisoras privadas, teníamos que meter las públicas. Entonces, o teníamos que meter Canal Sur Radio o teníamos que meter las nacionales. Normalmente se metía Canal Sur Radio. Radio. Siempre se metía Canal Sur Radio. Entonces, ese era un follón. Entonces, claro, a mí personalmente no me gustaba que tú abrías la emisión y después tuvieras que seguir con Canal Sur Radio y toda la historia. Entonces, es que eran muchas horas. El día era muy largo y para completar una programación... yo ahora mismo estaba recordando, porque he visto en Facebook que estaba colgado un horario del 107.1, que no me acuerdo de qué año era, y estaba viendo un horario que tengo por aquí, Benito, desde las 10 de la mañana pues hasta la 1 de la mañana.
Imagínate, de lunes a viernes estaba completo y de sábado Había tres locos y domingo. Había tres locos como el Benito. De lunes, el sábado y domingo, desde las 10 hasta las 9 de la noche. Y veo muchos nombres que se repiten una y otra vez. Muchos nombres. Vamos, por ejemplo, el tuyo, ¿eh? ¿Sabes? El mío, el de Palomo. Hostia, ya se ha quitado. Ahora lo buscamos otra vez. Pero ahora lo buscamos, que lo tengo por aquí, que se ha quitado. Vamos a ver. Sí, siempre se repetían los mismos. Manolo, Palomo, éramos nosotros, era CJ, siempre... En esta época todavía CJ no estaba. No, yo entré en 98. Porque CJ entró cuando era el 107 ya .8. En 98 entré yo como no porque nos cambiaron el día. Porque El se pisaba con otra... Se le pisaba con uno de Aracena. ¿Era Aracena o Ortegana? No, sí. Calaña. Era Calaña, por aquí pisábamos a Calaña. Estaba Palomo, estaba Roberto, estaba Rafael Sousa, estaba Marco Rico, en fin, estaba el Pumbi, José Manuel Salgado, estaba Manolo Narbona, estaba Chari Flores, en fin, Fátima Núñez, estaba José Pedro. José Manuel Núñez también, ¿no? Sí, y después a mediodía pues conectábamos con los informativos de Radio Nacional. Sí. Entonces había una programación, pero era una hora. Darte cuenta que los informativos Radio Nacional enganchábamos de 2 a 3. A las 3 volvíamos otra vez a conectar la radio en directo. Lo demás era publicidad, era programas en directo de los compañeros, cualquiera. Desde las 10 de la mañana hasta, ya te digo, hasta las 1 de la mañana. Incluso se hacían programas, eran programas muy bonitos. Yo tengo aquí, hombre, evidentemente voy a tirar por mí, por un recuerdo. Era un programa que tuvo, que el otro día lo comentaba Joaquín y yo, y se lo comentaba a mi hijo. Un programa que era una tontería lo que se hacía. Se regalaban 2 entradas para el cine. Era un programa, un concurso que la gente llamaba por teléfono. Duraba 2 horas. Aquí, ¿cómo pasáis las llamadas por teléfono? ¿Sabes? Con el móvil Benito. Con el WhatsApp de Benito, lo conectamos los dos. Aquí, con el WhatsApp de Benito. Ahora te va a contar Juan Carlos cómo se ponía ayer cómo se metía. Benito. Ahora te va a contar Juan Carlos, te puede contar de otra cómo entraban las señales en la radio. El programa se llamaba... Que también hemos tenido la época chunga, ¿eh? Que el programa se llamaba El que suene el teléfono. Se emitía los miércoles por la tarde, de 7 a 9 de la noche, y tenía 2 horas, fijarse, 2 horas. Tenía una aceptación que en 2 horas entraban 150 llamadas. Lo controlaba yo solo. Tenía que poner la música, como decía Benito, que ponía un disco, tenía que tener preparado la otra canción en el otro disco o en el otro CD para que no se fuera, cambiarla, y en ese momento estaban entrando las llamadas y la llamada la tenía que pasar con el teléfono, con una cosita, como sabéis cómo se oculta a las personas, a los médicos, pues una ventosa. Una ventosita se ponía en el auricular del teléfono. Lo agarrabas con el dedo. Lo agarraba con el dedo, le subía el máster y hablaba con la persona. Decía la respuesta y si era verdad o lo que sea, pues si no, que normalmente era difícil la respuesta, le colgaba. Y eran 2 entradas y las poníamos las preguntas difíciles que nosotros digo, si regalamos algo más, entonces no nos cierta ni Dios. Así, imagínate, 2 horas, pim pam, cambiando música, pues aquí Benito no lo da tomado. Aquí Benito. No, pero es que el problema también es lo que dice Juan Carlos. Es que ustedes es bonito, ¿eh? Eso, si un día tenemos tiempo y cualquier cosa, podemos ir a hacer allí una prueba porque todavía tenemos algunos. En la cachofa ya no está. No,
Pues no me creo, a lo mejor puede estar que la tenga. No lo yo sé, guardada, no lo pero sé, a lo mejor está por ahí. no, el tema es de preparar un. Es que si ustedes tuvieran que preparar un disco aquí y tenéis que tuviera que hacer más cosas. Y más además buscar complicado. la canción. Exactamente, porque es que el ¿Sabes? disco. Buscar la canción. La aguja va Que son rayas muy pequeñas. La aguja. Claro, tú te buscarla tienes que poner con los cascos. con el casco. Claro. Y ahora cuando escuchaba, apagabas el Paraba el CD. El CD. Y El, daba un el- poquito el- para el- atrás. el reproductor de disco. De disco. Lo paraba, lo dejaba ahí. Ahora, ¡ping! Arrancaba, ¡pum! Quiera que no. Es un número. Y con el teléfono y la carchofa. Y el micro que Y no te daba tiempo de colgar teléfono que estaba sonando otra Ahora vez. nos reímos, pero- Había días que a lo mejor no te llamaba igual, pero vamos, yo te puedo contar, yo no sé, yo creo que tiré la agenda, no lo sé, pero la agenda estaba por ahí, con más de 150 llamadas en 2 horas, que te pones a contar. A ver, yo comentaría una cosilla. Más que nada porque, mira, Juan Carlos Rodríguez Boza ha comentado cuando empezó en radio. Abel ha comentado cuando empezó en radio. Pero Sergio no ha comentado nada. Y Curro está ahí muy callado. Yo empecé. Que bueno, él ha el lado empezado, pero oficialmente su primer directo pasa a las 2. que me hiciste la inauguración como si fuese una espada, El Benito. viernes. Ah, bueno, el viernes que viene. Yo la Bueno. verdad que me acuerdo que Abel, a mí me comentó que había radio y yo tenía ganas de probar. Y yo me Viniste un acuerdo, día, viniste un día. yo le dije a Abel, ¿yo puedo ir? Y me dijo, claro. Me vine un día y al final me ha gustado y desde ese día pues aquí sigo. Ya luego de- juntamos más gente así, como así Iván, de Noé, fácil. Mario, los nuevos. Y ahora este año han venido Muchos nuevos. Iván, Mario Espinosa, Mario Delgado. Mario y Noé. Delgado y Noel. Gracias a nosotros se han montado. Es que yo lo pongo, este caso de ellos, ¿vale? Lo pongo yo en el caso de la gente que cuando venían a hacer un poco de radio, decían, bueno, ¿qué tipo de radio vas a hacer? Es decir, te presentaban el proyecto y era música, ¿vale? Y en verdad cuando ya muchas veces nos mosqueábamos nosotros porque si nosotros dábamos una programación, esa programación queríamos que siguiera. Y a lo mejor, como ya le decíamos, es que esto no es un juego. Si tú te comprometes, te comprometes. A ver si me entiendes. Si tú dices que vas a venir a las 6 de la tarde a hacer 1 hora de radio, aunque sea de lo que sea, tienes que estar ahí. ¿Vale? No vaya a decir ahora que mañana no vengo porque esto no es un juego. Entonces, yo no sé si esto sería fuera, esto de aquí ahora, en el tiempo de nosotros si hubieran seguido ellos. No lo sé. Hombre, Eso- yo creo. Es que al ser- Benito, ¿tú yo qué creo que crees? tendríamos el mismo problema o más. No lo sé. Claro. Yo creo que es más problema. Viendo la situación general que se vive en todos los aspectos de la vida, yo creo que habría más problemas. El compromiso que hay en todos los aspectos diarios, habría mucho más problemas. Porque no es lo mismo comprometerte tú a una cosa puntual ahora mismo, que ustedes estáis haciendo radio en los recreos, Claro. que en media horita, o un programa extraordinario, o una cosa extraordinaria como hace, por ejemplo, Almosé. No sé si este año por los carnavales vais a hacer alguna retransmisión, no lo sé. O alguna cosa, algún programa concreto que hacéis extraordinario, de alguna retransmisión que hacéis concreta. Se comprometéis que hacer un compromiso diario de una programación en una radio. Eso, como cualquier cosa, tiene un compromiso y es muy difícil llevarlo a cabo. Es que es complicado. Yo siempre he dicho que no es lo mismo hacer un podcast, que lo hace una vez cada X tiempo, o montar una emisora, o montar un equipo. Que bueno, que montarse se monte y está ahí, queda muy bonito para hacer una foto. Y otra cosa muy distinta es mantener una programación. Algo que, digamos, que sea diario o que por lo menos sea semanalmente. Ahí ya se complica quizás. Y es verdad que ahora mismo, pues bueno, ahora mismo ellos lo están manteniendo. Oye, chapó por ello. Evidentemente, hombre, y sobre todo eso. Pero lo que vengo a decir es que son, no sé, a lo mejor me equivoco y... Porque además Y estoy no es diciendo, solo venir a es- poner un poco de música. Que No, es lo no, que no, se no, refería a Joaquín, Ah, decir noticias. que programas de música la hacemos cualquiera. Sí, un radio fórmula cualquiera. En teoría. ¿Sabes? Claro. Venir y te pones aquí, sobre todo ahora con los medios que tenemos de internet y demás. Busca en YouTube una canción, la busca pones
pinchar y una así. canción sobre gustos musicales, hay 18.000. La gana os coge. Todavía ahora mismo lo tenéis muchísimo más fácil porque teniendo el internet, que tenemos facilidad para buscar cualquier tema, podemos abrir de buscar información de lo que sea y te puedes preparar un programa en cualquier momento, pero es complicado. Es bastante Es complicado. complicado ahora, fíjate tú en aquella época. Hombre, yo no sé, a ver En si me- aquella época que no teníamos nada, Es que estamos- te lo tienes que preparar. Es que estamos hablando de que la mayoría de allí nosotros estamos trabajando, la mayoría estábamos trabajando o teníamos tiempo libre. Entonces el que tenía tiempo libre a lo mejor sí, ¿no? Como CJ hacía un programa por la mañana, Sí, claro. pero después tenía que hacer por la tarde. Pero esa tarde es que te tienes que quitar de lo que tú... Yo por ejemplo, también lo entiendo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí ahora a mi hijo, ¿no? Por ejemplo. Y yo sé que por las tardes él está con sus Como cosas. cogido. Pero ahora tú puedes decir también, bueno, quiero hacer radio y ahora coincide la radio con el fútbol. Es lo que más le gusta el fútbol. Entonces, pues como que no. O los estudios. No, los estudios particulares tienen que seguir, y las los cosas. particulares y eso tiene que seguir, ¿no? El tema. Eso ya es más complicado, yo creo yo, a ver si me entiendes. Con chavales de esta edad es muy complicado hacer una radio hoy en día como la que teníamos nosotros en ese tiempo, ¿sabes? Había chavales Hombre, que... date cuenta que en aquella época los que habían éramos chavales. Sí, pero estábamos exactamente, ya estábamos hablando de 18, 20 y algo. Compromiso Hola. también, pero era diferente. Yo me acuerdo aquí que el año pasado hicimos por las tardes y intentábamos cuadrar un día, otro y así. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, tenía particular y los miércoles me costaba venir más. Entonces... Claro, y yo los miércoles tenía furbo. Y a mí siempre me ponía a las tardes Benito cuando tenía conservatorio. Claro, entonces nos coincidía todo con algo. Claro, ese es el problema. Porque cada vez hay más actividades. Claro, Cada vez hay más jaleo. Es más difícil. Cada vez hay más jaleo y resulta que cuadrar una tarde, una programación es complicado. Claro, claro, Por que- la mañana es más o menos sencillo. Claro, El eso lo grupo- digo. Por la tarde- El grupo no es un grupo muy grande. Por la mañana si me quedo de estudiar vengo a la radio que me gusta y el estudiar no, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces pues, te dice, pues mira, pero ya por la tarde que tienes, las particulares tienes que ir porque tienes que ir con particular, porque cuando metemos a nuestros hijos particulares nos cuesta el dinero. Entonces, y más que nos cueste el dinero, no, es para que aprendan lo que no es eso. Entonces se le mete una ayuda en particular, todo, lo que sea. Y entonces, si después es verdad que el hobby, que ahí, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, el fútbol, y lo mismo vamos a decir la radio, él va a tirar siempre más por el fútbol que por la radio. Eso lo tenemos claro, ¿no? El tema es... Oye, ¿y si tuviéramos que quedarnos solamente con un programa que hayamos hecho a lo largo de nuestra vida? El mío, bueno, el mío no era un programa porque no me lo curraba, pero a mí el que más me impactó y el que más eso es el que hacía él. Yo a cielo abierto. Tú, hombre, el tuyo, el grande. No, porque él se lo curraba, él se tiraba muchas horas, que yo estábamos hablando de Sí. que él abría a las 10 de la mañana. Tú eras la mañana entera, básicamente. Exactamente, él abría a la mañana y Ah, a las 10, 10 y media, 11 a lo mejor. Pero yo no me acuerdo ahora de eso, pero era A por esa la hora. una o Y a dos las 2 ya después estaba terminaba. cerrando, tío. Era 4 horas. Entonces, son 4 horas currándote ahí, poniéndote. Y ahora él en su casa se parece, pues mañana voy a hablar de esto, mañana voy a hablar de otro, que saltaban noticias famosas, pues entonces a él le rellenaba más todavía su horario. Pero a mí uno de los que más me impactó fue el de él. Y después había mucha gente que se hicieron gente en el tema de. Yo, por ejemplo, me puedo. Te voy a decir, digo, uno tuyo. No, yo en el mío, el tema era el mío era muy El de música De, clásica. de todos los Joaquín. que tú tuvieras que elegir, El de música ¿cuál clásica. de música clásica te hubieras quedado, Joaquín? El de Vivaldi. Las 4 estaciones. Que era el suyo, las 4 estaciones, porque siempre hacíamos las mismas. Ese fue apoteósico ese programa. Cuéntalo, ¿eh? Las 4 estaciones. Bueno, Juan Carlos, ¿y tú? Hombre, yo ya lo he dicho, que suene el teléfono era Ese- el programa estrella. El estrella, ¿no? Con el que te quedaba, ¿no? Hombre, había muchos, ¿sabes? Pero evidentemente que suene el ¿Y teléfono ellos con fue... qué retransmisión se quedan? ¿Y ustedes? Yo te lo digo, Benito. Yo también te lo puedo decir. Yo creo que Abel y yo estamos en lo mismo. Bueno, yo no sé si tú estás pensando. Yo- Yo en el de Navidad.
Yo también, el de Navidad que derramó a ver Colacao en la mesa mezcla. Ese fue una risa. Me acuerdo que estuvimos... Ahora es que estaba haciendo el micro y... le Estuvimos dije que aquí, era malísimo que todo. hicimos el concurso de música, de película. Fuimos a preguntarle a maestros. Es a verdad, la cantina. es verdad, Fuimos sí. por clase preguntando. Estuvimos aquí todos los días. ¿Tú viste a Juan Desayunamos Carlos? aquí. A mí Con los polvorones que trajo el Benito. Todo. Nosotros Hombre, hicimos sí. una retransmisión en directo exactamente, muy buena. hablando eso es lo que yo le estoy diciendo, reconociendo, porque ellos están haciendo estamos hablando personalmente del programa que hayan hecho ellos, ¿no? El tema es lo que estamos diciendo, las preguntas tú has dicho, Benito. Lo que yo te quiero decir, si ahora ya nos desplazamos a otra, es lo que te estoy diciendo, las retransmisiones que nosotros hacíamos, pues a mí sí me gustaban mucho. Y nos costaba dinero, porque movíamos mi coche, que era en el caso Hombre, ese, Claro, era el cosa mío, el coche nosotros mía. hicimos una retransmisión en directo que fue en la cabalgata de Reyes Magos. Esa fue, yo creo que fue, evidentemente, ahora mismo con los medios que hay. Lo haríamos. Hombre, evidentemente. Hubiera salido perfecto. Pero en aquella época, no me acuerdo exactamente el año que se hizo, porque realmente no me acuerdo concretamente el año. Pero con una unidad móvil que pesaba un quintal, metía en el coche de Joaquín, como dice él. Con los que le tuvimos que poner el cable de la batería, ¿te acuerdas? Y lo teníamos siempre colgado allí para engancharlo en la radio. ¿Sabes? Que eran 4 monitores de estos. Pesaba un montón. Hicimos una retransmisión directa de la cabalgata de Reyes, donde desde los estudios había gente metida, otra gente íbamos en el coche de Joaquín, gente en la calle preguntándole a la gente que iba en la cabalgata, y eso con la historia de la cabalgata hasta ese momento, que gracias a Fernando Durán, que nos pasó toda la información que tenía de la historia de la cabalgata, que él tiene recogida en un libro, dossier, sí, un dossier, tiene. Él tiene un dossier. Pues yo creo que esa fue donde movilizamos a bastante gente. Y después todos los partidos de fútbol. Y bueno, los partidos de fútbol que se hacían Los retransmitimos de Río Tinto Balompié. los domingos. Eso fue, pero la retransmisión esa de la cabalgata fue la más importante. Para mí, dentro de cielo abierto, la más importante fue la lectura del corazón de la tierra. Bueno, la lectura esa fue... Que se fue 8 horas completa, continuada, del libro de Juan Cobo Wilkins. Y eso fue, la verdad, que fue algo espectacular. Teníamos muy buena gente y además muy gente que después salieron de ahí, gente que salieron y encima le ayudaron mucho a la hora de hacer retransmisiones, de hablar por un micrófono, ¿vale? Porque para mí uno de los que mejores voces personalmente tenían en la radio era uno de Palomo, para mí, que lo odio mucho, y otro era José Manuel Salgado Fernández, Salgado Fernández, que el Pumbi, que era más conocido como el Pumbi, que ese también, ese fue directamente a la radio de Valverde, ¿eh? Ese es mi tío. ¿Ese es tu tío? Ese es mi tío. Pues háblale de José Manuel. Se fue directamente a la Radio Valverde. Estuvo una temporada, ya no está. Salió de Radio Valverde, ya sé eso. Pero él estuvo unos pocos años, trabajando en la Radio Valverde. Muchos años. Y fue una cosa porque el que a nosotros nos montó la radio era de Valverde, el que tenía radio, eso. Habló un ayuntamiento y el que montó la radio era de Valverde. Y él era el director de Radio Valverde. Y entonces, un día viniendo así, me dice: oye, Joaquín, ¿tú no tendrás por aquí a alguien que sepa hacer radio y toda la historia? Y digo: hombre, pues mira, aquí tenemos un tío que está parado y si eso es muy bueno haciendo radio. Pues, coño, vamos a ver. Y se fue José Manuel para allá y allí estuvo un montón de tiempo José Manuel, ¿sabes? Y bueno, bastante. Casos así, después gente que nos daba miedo. Yo los micrófonos, ya te digo, a mí yo ponerme delante de un micrófono y hablar por un micrófono, como que no. Pues yo te he contado una anécdota que la puedo contar aquí. A ver, yo me acuerdo que yo, como cuando estábamos en la cabina de la radio,
de la radio, perdón, del cine. Estábamos en la cabina del cine, yo tenía que coger el micrófono y decir, pues, por favor vayan tomando asiento que vamos a dar comienzo al acto, ¿no? Pues, yo me cogía el micro y me escondía debajo de la mesa. Espérate un momento. Entonces, por favor, sentarse en el suelo. Joaquín, no lo seguirás haciendo, ¿no? O sea, esta última vez que tú has dicho, por favor, el vehículo con matrícula tal, retire el vehículo del... ¿Estabas debajo de la mesa? O el día de los Reyes. Al principio. No, pero había una muy buena. Sí. Que fue cuando vino cuando vino el Papa al Rocío. Es una palabrota. Que sabe que normalmente viene abreviado su santidad, ¿sabes? El Papa, ¿no? Y tenía que anunciarlo por la radio. Visita de su santidad el Papa, ¿no? Y no se acordaba cómo era. No me sonaba eso de Susan. Y ya dije una palabrota. Y dije una palabrota. Susan. Y ahí lo dejamos. O sea, Y ahí se quedó. yo iba a hacer una pregunta de ¿alguna vez os ha pasado algo en la radio que hayáis pensado tierra trágame? Pues esto es una. Carlos, ¿a ti te ha pasado alguna vez una cosa de esta? Teníamos uno que te acuerdas también, que ya no me acuerdo quién era, pero eso sí no se me olvida, cuando nos mandaban al ayuntamiento los papeles para que los leyéramos y eso. Los bandos se ponía. Y ponía, claro, y ponía. Y ponía. ¿Sabéis la abreviatura del ayuntamiento? ¿Cuál es? ¿No? Ahí tú sí. Pues él no decía el excelentísimo ayuntamiento de Minas de Río Tinto, ¿no? Él dice el ahito de Minas de Río Tinto. ¿Sabes? Entonces, en eso ya nos meábamos de risa. Yo un tiempo trágame, pero iba a hacer un programa. Y este hombre iba a hacer una exposición. ¿Te acuerdas? Y llego yo allí para hacer mi programa, pero estaba Juan Carlos y Joaquín allí. Y me senté en el sillón, que estaban todos los cuadros puestos. ¿Te acuerdas, Juan Carlos? Y yo cuando escuché mis palabras, digo algo roto. Hay muchas anécdotas, yo digo que anécdotas para anécdotas porque no la habíamos currado, ¿verdad? Bueno, ¿y los jóvenes? No, aquí si tuviéramos que contar anécdotas como cuando una persona de Madrid se escondió detrás de un cartel con Mario y... Dispara. Aquí podemos contar anécdotas de las mañanas, que si esconder los zumos. Es verdad, eso no sé quién es. Esconder desayuno, A ver, eso se le da muy bien a ver. Es un clásico. Es un clásico. Pero luego no lo encontré ninguno. Tengo que es que ya le sabemos todos los trucos. Lo esconde en la persiana esa de ahí atrás. O lo esconde detrás del cartel. O en la estantería. Lo esconde en cada sitio o aquí detrás. O bueno, cosas que Benito no sabe que hemos hecho, pero... Pero no las digas tampoco. No diga que está grabando el vídeo y el audio. No las digas. Queda documentado. Yo siempre digo que si la gente pudieran ver por una ventanita, bueno, vale, ahora estamos haciendo las entrevistas y los programas especiales los estamos haciendo con también cámara. En vídeo, con la cámara, que estamos ahí arriba, hola, ¿qué tal? Pero si la gente de verdad pudiera ver, antes de empezar un programa de esta gente, la que liamos, la que se lía aquí, el follón que hay, y luego cuando una persona dice ¡entramos! Claro, y es que se están hablando de entramos. Esto deja de ser una especie de infierno. La gente que eso no lo escucha, pero... Y de buenas a primeras, la gente eso no lo sabe. Pero yo creo que eso sería bonito alguna vez grabarlo para que la gente viera cómo se pasa del caos. Es que yo creo que eso son las tomas farsas. Lo deja ¿sabes? Al aire, lo graba y nadie sabe que está grabando. Eso son las tomas falsas. La cámara oculta. Son las tomas falsas. Eso queda bonito. Pero Benito no sabe que yo en el ordenador que tengo se ve el programa. Bueno, si lo sabe. Bueno, no lo sabe. Eso fuera lo malo. Entonces, si nos está grabando, lo vamos a pillar. ¿A qué se Benito?
Bueno, pero puedo tener otro ordenador grabado. Claro, serio, Pero tú no es que sabes. aquí utilizamos todos los ordenadores. Como no lo utilices desde tu móvil. Leemos otro día. O como cuando la gente lee una noticia con la voz de Mourinho, por ejemplo. Yo soy Mourinho. Hemos otro guión, a que soy Benito. No sé qué decirte. Juan Carlos, cuenta tú alguna anécdota, ¿no? Porque Hombre. tú llevas más tiempo aquí que nosotros. Como cuando Chiqui o algo. Cuando estaba Chiqui. Pues es que eso- Bueno, es que de anécdota de Fernando tenemos millones. Que si se puso de segurata en la. Es verdad, ¿te acuerdas, Se puso de Benito? segurata empezó a echar gente de que no estaba porque nos inventamos una regla que a los que no fuera, viniera todas las mañanas a la radio, aquí no podía entrar. Eso está venido para confirmarlo y Juan Carlos digo yo. Fernando estaba de segurata y a todo que no, lo cogía en peso y lo echaba fuera. No, pero eso tampoco puede hablar. Nombre y DNI. Lo echaba directamente. Tampoco. Se ponía ahí en la puerta y No de nombre y exageres. DNI. DNI. Sí, sí. Ponía DNI. No, Fernando era mortal. O sea. Y en las tardes, pues ustedes por qué no habéis estado en las tardes, pero en las tardes han pasado muchas cosas, ¿eh? Y también único. ha habido derramadas de colacao y todo eso. No, tú- pero eso no has no- sido tú el no único. sé, o sea que- Una cosita. Por ir adelantando un poquito, si tuvierais que decir qué os ha aportado la radio en vuestra vida, A en mí dos palabras todo. o en una palabra, En una, todo. todo. Qué profundo. Muy profundo porque de verdad, en la realidad a mí me aportó todo y él lo sabe de más. Me aportó vocabulario, expresión, me aportó ganar confianza en mí mismo, me ha aportado muchísimas cosas a la radio. Hubo un amigo que me preguntó, cuando me colocaron, ¿qué me había aportado más? Si la radio, la Peña de Barcelona, que yo fui tesorero de la Peña del Barça, o mi trabajo. Y yo siempre digo la radio, porque la radio para mí fue fundamental, porque a raíz de eso llegué a la Peña y a raíz de la Peña llegué a mi trabajo. Entonces fue un círculo que fue todo gracias a la radio. Y ellos que han sido más cercanos a mí lo saben perfectamente. Que para mí la radio fue algo fundamental en mi vida. Por eso he dicho todo, porque para mí lo fue todo. Por ahí. Hombre, para mí, yo qué sé, a mí la radio también me ha servido mucho para, pues no sé, para quitarme el miedo de ese de... Eso, de, pues yo qué De sé. no esconderte debajo de los besos. Por ejemplo. No sé, que yo siempre he sido así muy tímido y por la radio pues me ha servido en cierto modo pues para quitarme un poco esa vergüenza y de saber dirigirme mejor de cara a las personas, de cara al público y a expresarme mejor pues eso en público. Ya no me da tanto miedo como antes hablar frente a pues yo qué sé, frente a gente, sí, en general. Por ejemplo, en el teatro, yo también he hablado muchas veces en el teatro cuando ha tocado la banda o lo que sea. Pero a mí realmente, o sea, a ver, no es que me supusiera ahí algo que no podía, pero no sé, ya estoy como más suelto en ese sentido. Claro. Te imponía, ¿no? Sí, era Te algo. imponía. Todavía se sentía ese nervio, esa miedo. cosilla por ahí, ¿sabes? Y ya pues, parece que ya se va suavizando un poco más. Sí, como a mí Tengo un más control, viernes del más. año, ¿te acuerdas? ¿Desde dónde lo presenté? Desde Bambalina. Escondido detrás del escenario. De todas formas, es que los escenarios siempre imponen. Impone. Que quiera que no, aunque tú tengas mucho. Y un micro impone también, En ¿eh? el micro, porque los nervios siempre están ahí y te pueden causar. Hombre, yo te he dicho lo que a mí me pasaba. Sí, y yo ahora, no, sin y embargo, te suele pasar, si yo ahora, joder. sin embargo, pues si tengo que coger, que en mi puesto de trabajo en el tema ese, si yo tengo que coger, salía encima de un escenario del Cine Teatro Recinto o en cualquier sitio, yo cojo el micrófono. A ver si me entiendes. Antes no era capaz. A mí el micrófono pues, me daba como decir, hostia, me estabas mirando, un respeto, ¿sabes? Y eso me lo hizo la radio y después también más bien a la radio porque es donde teníamos el micro más a menudo y después ya pues ya cogía en el cine y hablaba con el micro y le he perdido el respeto, como dices, le has perdido ya el respeto al micrófono. Ten cuidado que la gatita te está mirando, ¿eh?
Es que es verdad que yo creo que una de las cosas buenas que da la radio, el directo, es la capacidad de adaptarse, la improvisación, el seguir adelante. Porque, por ejemplo, ahora mismo tenemos nosotros aquí un guión y no estamos mirando el guión, básicamente. O sea, que es la capacidad de... Es lo bonito. Es lo bonito de la radio, el saber, según van surgiendo los temas, según va surgiendo la conversación, Claro. tú sigues adelante. Digamos que un discurso está preparado, tú te subes a un escenario y lo lees y bueno, no tiene mayor mérito. Una clase la tenemos preparada, vamos a ser sinceros, tú más o menos das las clases muy parecidas. Pero cuando tú estás aquí, tú no sabes por dónde va a surgir un problema, si va a haber un fallo técnico, si el que tienes al lado va a hacer un comentario que te da pie a otro. Eso sería. Es que, no, pero esta parte te hace amoldarte, adaptarte, ser un poco consciente de lo inmediato que tiene que ser todo. Y eso es bonito, ¿eh? Es que eso, en el día a día de las mañanas, eso aquí, por Eso ejemplo, pasa mucho. Aquí- dice uno un comentario, el otro está leyendo una noticia, se está partiendo y aguantándose la risa leyendo la noticia así. Otro poniendo cara rara. Otro ¿verdad, poniendo Iván? cara rara. Aquí no tenéis una cosa que nosotros, eso sí me gustaba, a mí una cosa que sí me gustaba mucho. Como yo, por ejemplo, nosotros teníamos separado lo que es la cabina con el locutorio, ¿vale? Y entonces nosotros teníamos preparado lo que son las órdenes internas, se le dicen órdenes internas. Entonces nosotros, el que estaba en el locutorio con el que estaba en el control. Yo le decía a lo mejor a Juan Carlos que estaba haciendo la entrevista, yo cogía y decía que yo te voy a meter esta música ahora. Y nadie se enteraba, ¿vale? Nada más que se enteraba entre él y yo, ¿vale? Y él cogía y indirectamente, porque cuando nosotros nos hablábamos, yo le pagaba el micro a él de salida, pero de interior nos comunicábamos entre nosotros. Eso es bonito hacerlo, eso usted aquí no lo veo en el tema ese, porque estáis aquí todos aquí no lo juntos. puede hacer. Aquí es que no se puede. Nosotros eso sí lo hacíamos mucho y manejábamos mucho y eso aprendías mucho con ese tema. Entonces nosotros eso, las órdenes internas lo usamos mucho y aprendimos mucho de eso. Yo cuando fui a ver el programa del Yuyu, ¿te acuerdas, Benito, cuando fuiste con nosotros? Yo sí que me fijé en eso que tú dices, Claro. Joaquín, que estaba el técnico metido en la pecera y estaba también en la mesa con todos los participantes, todo eso, el Yuyu y todo eso. El técnico no entra, el técnico no va a entrar en la entrevista No, de eso, te va- pero te le va está diciendo al locutor, o que le está diciendo allí, le está diciendo que yo O dile la esto, te pregunta. voy a poner esta música, te voy a decir, oye, dime Sí. esto, pregunta o cualquier cosa. Y le decía que yo, pues, Cualquier pregúntale inconveniente esto, que haya o que estoy cualquier viendo cosa. aquí, que eso, ¿Sabes? pregúntale, eso. Sí, sí. Claro, nosotros cuando fuimos a Canal Sur, yo me acuerdo de lo que acaba de comentar Juan Carlos, que estaba allí como apartado toda la mesa de mezcla y Sí, los estaba el tío ahí locutores comunicando con con el Yuyo, con quien fuera, le bajaba el micro, como tú dices, de salida y ya está, y así se comunicaban desde Eso lo ambos hace sitios. todo, eso claro, eso lo hace todo el sé que técnico. Eso funciona era, así. a mí lo que más me gustaba. A mí en verdad lo que me ha gustado siempre es las mesas de mezcla, los sonidos y eso. Es lo que sigo haciendo, ¿no? En el Nosotros tema ese, preparamos todos nosotros. ¿Sí? Ahí ¿sabes? también Benito. Aquí es que el técnico lo controla todo, entonces. Buah, Bueno, el tenemos aquí técnico- un técnico de Aquí calidad. se levanta hombre. uno y se lo dice al oído por detrás. Hombre, después, por ejemplo, yo te veo en un caso, a lo mejor él no creo, pero vamos. Aquí estuvo antes de que mi hijo ahí en eso, estuvo mi sobrino. Vinimos, sí. También fue el primer técnico de Gallo Exactamente, FM. entonces, Pero ahora uno sí yo mejor. técnico. Y mi sobrino pues ya se está dedicando y come del tema de esto, de sonido, imagen y sonido, y es lo que está estudiando, imagen y sonido, Sí. y se está haciendo profesional de este tema. Y él no tenía nada de pensar qué hacer, pero como se metió aquí en la radio, en ese caso, ese camino se lo ha abierto. Además, que a él le gustaba muchísimo. Claro, Vamos, que él, diciendo. él lo tenía la idea muy clara y tiró para adelante. Pues ha tirado por para ahí, adelante. entonces eso pues es lo que estoy diciendo, es un bien para la radio, es lo que te va diciendo, ¿sabes? Como te guste y vas tirando para adelante, vas de lujo, ¿vale? Y- Además, yo creo que son sentimientos enfrentados, porque la radio o te gusta o no te gusta. Claro. Esto no es. Bueno, sí, pero Benito, no. Pues a ti nosotros entrevista preparada, mi primo. Bueno, tu primo está en el grupo y está invitado siempre que quiera. Él lo sabe. Él me ha dicho a mí que a ver cuándo le preparo una entrevista. Ah, que quiere una entrevista. Eso no me lo ha dicho él a mí, ¿eh? No, me lo ha dicho a Y mí. yo el sábado estuve con él. Bueno, en fin. No hablemos aquí de cosas raras y de. Luego lo llamo. planeando entrevista parte Planeando 1. futuras entrevistas. Juan Carlos, ¿te parece si pasamos al bloque 5?
Uy, ¿cuál es el bloque 5? Me da miedo. Ah, sí, Bloque venga, vale, 5, vale. Que está en la del 4. Vale, hombre, claro. Y detrás del 6. Ahí coincidimos. ¿Cuál 5? Mira ahí. Antes y ahora. Mira. Bueno, pues venga, vale. Voy a decir un tema y vosotros respondéis rápido si preferís lo de antes o lo de ahora, o una frase corta. Así que voy a proponer ciertos temas y pues tenéis que decir si os gusta más lo de antes o lo de ahora. Niño, aquí cada vez más difícil todo esto, ¿o qué? Benito no lo pone Hombre. difícil, el ChatGPT. A ver, lo primero, la música en la radio. ¿Antes o ahora? Antes. 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 Lo siento. No, yo creo que sí, en verdad. A ver, que no sé, porque es que ahora hay más diversidad. Entonces tú puedes elegir mejor. No, la diversidad es la misma. Incluso antes tenía más diversidad. Bueno, sí, es verdad. Te lo puedo decir, Pero, bueno, sí. porque ahora sí, si me meto yo en el tema de la música, aquí lo que estamos hablando entre los jóvenes es reggaetón. También es verdad. Pero Eso no, es no tiene reggaetón. por qué ser los jóvenes. Antiguamente los jóvenes no tiraba tanto el reggaetón, era el rock, ¿vale? Metálica. Era rock, o después tenías lo que era la música de los pop, tenías un pop, ¿vale? Tenías después también música clásica, que también se lleva. Eso yo creo que la radio hoy en día de ustedes, músicas clásicas hacen pocas. La que nos pone Benito es música. Benito nos Bajo pone mi punto de bastante vista, variedad, es lo ¿eh? que yo te estoy diciendo. Benito nos pone aquí un día reggaetón, otra nos pone Bueno, ya, pero. una música. Pero nosotros no entramos dentro de esa Que las discusión GAE también limitan. porque nosotros tenemos la música sin Claro. copy o con derechos Ahí está. compartidos. Entonces, Todos claro, los caminos no llevan es la a típica Roma, música Benito. comercial. Música clásica. He escuchado otra vez, ¿eh? El Vivaldi tiene copyright, Benito. es verdad, no tendría ya como tal, tendría derechos morales, Derecho. pero no bueno. patrimoniales. Se podría poner, sí. Ostras, pues, no hay idea para temazos de las mañanas, ¿eh? A ver. Verdad. No, pero a mí siempre me lo pone Y Benito. además, a ver, Olía la canción. esa ya es más fácil de pronunciar, ¿eh? No, como Claro, la que nos claro. pone Benito. Invierno de Vivaldi, ya está. Toma por saco. Menos quema. A ver, los nervios antes de emitir. Uf, A flor de pie. Pero antes o ahora. Yo creo que antes. Era más difícil hacer un programa antes que ahora. Sí, pero yo también te voy a decir, los nervios los teníamos al principio. Yo después ya no llegué a tener Los más nervios. Pues yo siempre. Yo es que me acuerdo, yo los primeros días que venía, me acuerdo que me decía, a ver, por ejemplo, que estaba aquí en la mesa mezcla y preparaba las noticias. Bueno, la prepara Benito, pero a ver, va indicando las noticias que son. Claro, Y yo me acuerdo que a mí me evidentemente, decía evidentemente. de comentar una noticia y yo decía, yo no quiero. Me daba muchísima Sí, vergüenza. Ahora, por ejemplo, Iván también le cuesta un poco más, porque le da un poco más de vergüenza, pero. Yo creo al fin y al cabo lo que leen. si mis compañeros del CJ dice no, que el CJ dice que sigue teniendo, yo los perdí. Son nervios. para hacer radio. Al principio. A lo mejor al principio. No teníamos ni nervios cuando teníamos que hacer una retransmisión en directo de eso. Ahí al principio sí, nos poníamos por nerviosos. saber cómo podía iba a salir o lo que toda sea, la pero historia, después por hacer un programa No. tampoco. ¿eh? a ver, los nervios los primeros minutos, luego se pierden. Mira, está mal que lo diga yo ahora, pero yo creo que no lo sabe porque no se lo he contado nunca. La primera vez que yo entré en Río Tinto Radio, que estaba junto al Joaquín Márquez allí, ¿no? Entonces me metió en la pecera y me dice, esto es la mesa de mezcla. Yo no había tocado una mesa de mezcla en mi vida. Tienes que tirar por aquí. por Entre aquí, por aquí. nosotros. Y me decía, este es el CD1, el CD2, el cassette, este es el teléfono y El tú estás plato solo, uno ¿no? y el plato Este es el dos. plato tal, y este es tu micro. Y la Y ahora flojito, ¿eh? No lo mueves y demás y no te pongas a hacer cosas raras y demás, ¿vale? A mí me dice Yo- Benito que es de flojito a la vista por ser agua. Pues más o menos me dijo tu padre. Dice, yo estoy aquí al lado si te hace falta algo. Yo nada más que salió Joaquín, digo, espérate, esto me lo tengo que aprender yo. Yo empiezo a tocar aquí botones, botón para arriba, botón para abajo. Esto no te lo he dicho yo nunca, Joaquín. No, pero no, pero si es que, vamos a ver, eso es normal. Y así, Claro, aprendí, ¿eh? Es que eso Ya, no- los nervios duran lo que duran. Exactamente. El minuto del... Ahí es lo que estoy diciendo, el minuto ese, ya al principio, cuando ya lo tienes todo controlado, dices, es nervio. Tú vienes aquí y haces como. Es que eso te vas a dar cuenta cuando empiezas a trabajar, ya tengas una cosa así, que tú al principio vas a ir con nervios, pero cuando ya es un día a día, ya te da igual. Eso Bajo sí. mi punto de vista. Yo una vez que he hecho los primeros minutos sí se aplacaron los nervios, pero no empezaba
A mí me costaba. Bueno, ¿y la tecnología? Tú, la de hoy. Yo me quedo con la de ahora, ¿eh? Hombre, a ver, Cada hora hay mucho más fácil. coincidimos, yo creo. Que la que Coincidimos. tenéis hoy no la teníamos nosotros ni dormido. Vamos. Te apoyabas encima de la mesa y saltabas el disco. Tenía que tener mucho cuidado. Coño, ya va por la otra canción. Ya se ha saltado. Y la proteína. Y se enredaba la cinta. ¿Y la improvisación? Sí, existía yo mucho. La de ayer, Yo creo que antes la de también. antes. Sí. Sí. Yo creo que la de Es que antes. te cogía, porque- pues lo que te lo está diciendo, cuando te está diciendo, es que era, tú imagínate que era bueno, yo no sé si la habéis visto, las cintas de cassette, la habéis visto, ¿no? Porque Sí, sí. pero vamos, esa cinta cuando menos te lo esperabas se enreaba, es lo que dice Juan Carlos, y ahora tenías que coger, poner lo que te cogiera allí al principio, que fuera largo, para sacar la cinta, y ahora dices, ¿meto otra cinta o no meto otra cinta? Porque se la Se va a enganchará crear, otra vez. Se enganchará. Lo que tenéis ahora, bueno, es un mundo. Yo tengo una anécdota, lo del corazón de la tierra, que fue por culpa de la cinta. ¿Qué ¿La cuento? Sí, cuéntala. Es que porque el libro lo empezó la lectura Juan Cobo y lo terminó Juan Cobo. Entonces, cuando él era uno de los que grabó la lectura, entonces cuando la grabó, la primera parte, el principio, dice, vamos a ir a tomar un café. Fuimos a Meridiana a tomar un café y después cuando volví, Tiene la cinta rara. digo, hostia, ¿dónde estaba la grabación? ¿Dónde estaba la grabación? Había perdido. Dice, pues bueno, vamos a seguir. No puedo decir nada más. Digo, pues bueno, vamos a seguir. Eso ha pasado. Y al final me di cuenta de que la cinta no la había quitado y había pasado la segunda cara de tirón. De tirón había grabado la segunda parte de la otra cara de la cinta. Oh, pero sofocó menos de ver. Digo, ¿dónde está la entrevista? ¿Y la relación con la audiencia? ¿No tenía algo que decir, Benito? Pues la tuvimos Antes. muy buena, ¿verdad? Antes. Yo creo que antes era mejor, ¿eh? Antes. Sí. Sí. Antes. Antes la Es que gente nosotros, claro. participaba. Yo lo que ha dicho tu padre, yo me acuerdo que antes la gente llamaba mucho a la radio. Ahora con lo de las redes sociales, el WhatsApp, Sí, la sí, gente, sí, la gente prefiere darle un me gusta, un comentario en Instagram Pam. antes que llamar por teléfono. Sí. O sea, la gente es más digital. No. Pero Y no. además había una relación que cuando llegaba un momento tenía como un coloquio como estamos ahora nosotros aquí. Tenemos, Antes la gente se llamaba. te hacía menos la entrevista, la llamaba por las comunicación. mañanas, el programa de por las mañanas que tenía Palomo, la gente llamaba, Enrique tenía también un programa por las mañanas, la gente llamaba y participaba. En fin. Pelota, ¿eh? Las mañanas Carlos, estaban más enganchadas por la mañana que por la tarde. Además que se nos quedaba la gente cuando no lo hacíamos, Se fallaba cogía, el programa. ¿qué ha pasado? ¿Y qué ha ¿Qué ha pasado? pasado hoy que no había emitido? Se nos quedaban. Aquí lo único que hemos contactado con la audiencia ha sido cuando, por ejemplo, hemos tenido que sortear un desayuno en la cantina, ¿verdad, Benito? ¿Sabe usted qué es lo que quiero? Un desayuno en la cantina, coste cero. Y poco más, porque... ¿Eso no estaba, no, Benito? No, Ese no estaba. no estábamos. Sí, tampoco. Es que antes los móviles se podían usar en el instituto. Son cosas que bueno, en fin, O uno Benito, puede respetar y ya está. Ahí estamos. No Benito. opinamos. También con la audiencia en el teatro, en los bueno, carnavales. Bueno, en las retransmisiones fuera Las sí. retransmisiones Eso en los sí. carnavales. Eso sí cuenta, vale. Hombre, y el último tema yo creo que también está más o menos claro. Preparar un programa antes o ahora. Antes. Antes. Está también claro. Era más bonito antes. Sí, yo creo que Antes sí. tú te esforzabas por buscar una temática, por saber de qué podías hablar, de dónde. Ahora, hombre, ahora es bonito también, pero yo creo que el internet te lo da todo hecho. Hombre, Ahora llega, mi llega- programa y Totalmente. ahora llega con las manos metidas en el bolsillo a ver el internet. Hoy quiero hablar de tal, buscar la El información. ayuntamiento también es de Tinto, Benito, Tinto pa'lante. Noticias, la ñapita del Benito. Imperio. Pues a nosotros los programas que hacemos todavía nos cuesta buscar información, ¿eh? Y no... Bueno, el viernes estará el estreno de Gallo Noticias. Sí, pues yo creo que muy bien no va a salir. Bueno, los inicios son. Ya. Eso es currártelo. Y al principio no te preocupes que después te va a salir muy bien. Bueno, Nosotros, Benito. mira cómo nos va, Benito. Benito, ¿hasta dónde crees que va a llegar el futuro de Gallo FM?
Uf, eso es buena Lejos, pregunta, lejos. Yo creo, Es una pregunta, ¿eh? Yo creo que va ahí, que va ahí, que va ahí. Yo creo que le vamos a hacer si las competencia viejas a Canal Sur, glorias. No, si las viejas glorias se quedan hasta el 18. No, pero es que ustedes vayan a es una desaparecer del instituto. Claro, esa es la cosa, que se va renovando cada año. Claro. Pero Es que- ¿hasta dónde crees que va a llegar, Benito? Pues yo creo que Yo te voy a decir hasta cuándo. Hasta que a Benito se le haga cuándo. Hasta que cante el gallo. Hasta que ya se acabó. Hasta que Benito tenga ganas. Te lo dice Joaquín. Hasta que Benito se retire. Hasta que No, se no, es jubile. que esto es muy fácil. Bueno, o Porque hasta si que aquí hubiese otro profesor implicado aquí, estaría aquí. Yo creo que otro Y yo profesor creo que no nos se va- aguanta. no es que no te lo aguante, es que no se va a implicar. ¿Sí me entiende? Como se te implica Benito, no se va a implicar otro. Te lo dice Joaquín. Ninguno. Sí, sí. bueno, pero yo digo siempre lo mismo, que si no hay implicación de ellos, tampoco vas a ningún lado. No, es que. Vamos a ser realistas Vamos a también, ver, porque aquí hay realistas, somos todos en todos los lados. Mira, yo tengo un caso que te voy a poner ahora, por ejemplo, que se nombra mucho y se dice: ¿cuál es el futuro de las cabalgatas de Reyes? Pues hasta que se vayan 2 que hay allí. Vamos a poner 3. Fernando. Ese es el final de eso. Porque la juventud no queremos. Yo ya me meto en lo viejo. La juventud no quieren eso. Como no quieren, porque tú te vas, por ejemplo, ya te estoy diciendo, a la cabalgata y mira a ver cuánto juventud hay. Ninguno. No hay futuro. Ya. No hay futuro. Y la radio, si no tienes tú o otra persona, porque ellos se van ahí. Aquí sí, está. esto es una renovación Claro, constante y continua. Pero el que así. se queda eres tú. Pero cuando tú te vayas, como no tenga uno detrás, no se va a quedar nadie. Eso- Eso te lo dice Joaquín. Eso puede pasar, sí, es verdad. Hombre, claro, es que ahora mismo el que está implicado en la radio eres tú. Sí. Y la radio la llevas tú. Entonces, ellos se van a ir, van a venir 4 después más jóvenes que ellos. Y van a seguir igual. Pero contigo. Pero contigo. Pero cuando tú te vayas, esto desaparece. Te lo dice Adiós. Joaquín. Bueno, vamos a esperar que aguante todavía mucho No, tiempo. sí, que aguante mucho tiempo. Y que haya Pero desde es aquí. la pregunta de Juan Carlos, ¿no? Es la pregunta de Juan Carlos, ¿cuánto tiempo? Yo digo el tiempo hasta que aguante más tiempo. Hasta La que del yo guión, aguante. la del que, guión. que yo jubilarme lo mismo todavía yo no lo estoy ni pensando, Joaquín, que yo lo mismo ni me jubilo Sí, ni no, esa Tú eres cosa. joven, Benito, tú eres joven. Que yo no me voy a jubilar. ¿Cuántos te quedan? ¿2 o 3 añitos, Benito? No es por jubilarte, Benito. No te rías, no te rías. No es jubilarte, es que. Sí, no, pero que te llegue quiero un decir. momento que te quemes. Sí, pero Mira, te voy a poner otro caso. que ojalá haya un reemplazo, ¿no? Mira, Detrás mía. yo Ojalá, siempre- que no sé. Si nosotros, Benito y yo, bueno, El sucesor. somos unicaneros y aunque después, como él me dice, Aunque te pelees cada. ¿sabes? Él llega. Qué bonito lo que me dice Joaquín cuando luego cada vez que entro en el cine. Él llega y dice, oye, ¿qué me va a ratar? No, de verdad no, el tema, pero en verdad, por ejemplo, lo de la ola, y yo, ustedes, de verdad, lo de la ola es que ustedes no lo veis, pero lo que se curra ese tío, lo de la ola, yo digo que la ola se van a seguir haciendo hasta que esta cuente. Sí, es verdad. Y llega un momento que él mismo, coño, usted lo veis allí toda la historia, si él mismo se quema. Porque cuando llegamos, venga, vamos a cerrar. Benito, y, hostia, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está? Se han ido todos. Se tiene que llevar las flores, se tiene que llevar las olas, se tiene que llevar. ¿Y dónde está la gente? Y claro, y todos los profesores pasan, todos. Y algunos alumnos le echan algunas manos. Pero claro, ¿quién lleva eso, Benito? ¿Quién se le ocurra? Porque el que habla conmigo cuando viene allí, venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Yo lo único que le digo que no sea muy pesado en el timo de la hora. Porque es verdad, como tú haces un acto muy grande, muy largo, se te hace muy pesado. Entonces, pero sigo diciendo lo mismo. Lo de las olas, Benito. La radio, Benito. Muchas gracias por Hombre, alusiones, Joaquín. Si es que es Benito, si es que Ya, el ya, que se ya. le ocurra, se le ocurra. Y el que hay que decirlo públicamente, hay que decirlo. Que gracias, yo pienso, la radio Gallo FM es por ti. Y igual que lo de las olas del instituto, es por ti. Yo lo digo públicamente. Benito, vete a las carrozas. No sé yo si tengo tiempo ya, para. Eso es así, que hay que decir lo que hay, punto. Yo creo, Benito, yo creo que el sucesor de aquí de la radio va a ser Juan Carlos.
Como... Si Juan Carlos Yo se creo va, que sí. es que Juan Carlos se va a ir. Si Juan Carlos, Yo el año que viene estoy claro, fuera. Si Juan Carlos ya aquí va a estar y aquí ya no está. Me está como Carlos- la vieja gloria. Aquí se tiene que aplicar un profesor. Y ya es decir, un profesor que venga y le diga a Benito, Quillo, vete de aquí. Alguien jovencito que llegue, que quiera. ¿Tú te vas el año que viene? Y se prende. y Ah, claro. pues entonces conmigo no contéis más, ¿eh? Pues te cogeremos las tardes del año que viene. Si Benito hace tarde el año que viene, te vamos a coger. Bueno, Vosotros oye, sí. quién sabe, lo mismo, algunos que a lo mejor hacen matemáticas, luego les da por dedicarse a la docencia. Chiqui vino ¿eh? cuando Y Chiqui a lo mejor terminan aquí y me sustituyen. No, ni nada. Benito, Claro, pero eso sería. Cualquiera sabe. Claro. ¿Eh? Benito. Sería Chiqui- bonito, a mí me gustaría, la verdad. Benito, Chiqui está en Nerva. Yo lo dejo caer y no mira a nadie. Chiqui está en Nerva y viene. Yo tampoco. Bueno, venga. Bueno, tengo otra preguntilla por aquí. A ver, ¿qué debería recuperar la radio actual de la radio de antes? Está para todo el mundo, que respondan como si quieren responder las nuevas glorias, como la de Retinto Radio. No, Gloria. La cercanía. ¿Cuál es la pregunta, Juan Carlos? Que no- ¿Qué es lo que crees que tú, o sea, qué es lo que tú crees que debería recuperar la radio actual de la radio que teníamos antes? O- ¿Qué tenía la radio de antes que Yo creo que el interés. el interés por parte porque, de claro, porque a lo Sí, mejor compromiso. claro, depende de la gente, porque si hay gente a lo mejor que falta, y ahora como Sergio y yo, que casi, y tú que venimos casi todos los días, a lo mejor tú algún día falta por no sé, A lo yo mejor, falto también por- yo por lo menos vengo todos los días Yo en el recreo. yo no sé que esté malo. Aunque si estoy malo, claro, no voy a venir solamente a la radio y después venir a mi casa. Yo vengo todos los días, como me ha dicho Abel, Juan Carlos también, excepto que tengo un examen. Hmm. Y así. Las tardes ha sido complicado porque muchas veces Sí, las nos faltaba tardes eran gente. complicadas. A veces y- aquí habíamos 2 o 3. A veces había 1. Yo me acuerdo un día que vino Juan Carlos solo, creo. Sí, sí, creo que sí. O sea, que fíjate, yo era también el que estaba ahí todas las tardes, Es verdad. y tenía tareas de conservatorio y todo lo que sea, y aún así venía, porque también me servía como para despejarme, ¿no? Yo qué sé. Claro. Pero Yo no lo veo eso. Sí, eso es lo que dice Juan Carlos, la cercanía, también los intereses. Sí. Yo creo que va todo complicado, siempre lo mismo. Va a llegar todo. Sí, lo va mismo. todo unido. Unido. bueno, ¿cómo imaginar la radio en nuestro pueblo dentro de 10 años? Ya no solo Gallo FM, ya la radio en nuestro pueblo. La radio, Juan la radio. Carlos Rodríguez Boza de directo. Audicado, ¿no? Bueno, directores ya, ¿eh? El nuevo presidente. Ah, vale, omnívoro. presidente todopoderoso. Guau, Omnívoro. presidente Sería todopoderoso, ¿eh? presidente Yo- todopoderoso omnívoro. 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 Eso es Yo creo importante. que Omnívoro ya soy, ya, pero me falta lo Si otro. estamos hablando de radio dentro de 10 años, creo que si esto sigue así, sigo diciendo lo mismo, seguirá de esta manera. Y Benito está. Será hecha por ustedes, por chavalitos jóvenes, pero ya la radio que nosotros teníamos, pero no en Río Tinto, en muchos sitios. Aquí nos movemos todos, cuando llegamos a una cierta edad ya nos movemos todos por dinero. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si una radio no la mantiene una entidad, pues como que no va a haber futuro de esa radio, ¿vale? Como no sea en el tipo de esto de colegio y historia, eso que os gusta, sois jóvenes y estáis eso, pero por ejemplo, cuando ustedes salgáis de aquí, dice, monta una radio, hago una radio, ¿y a dónde va a buscar una radio? ¿Me entiendes o no? Por eso es el tema, es muy, muy complicado, porque tú ya te vas moviendo a otra historia. Si tú estudias temas de radio y eso, de información, de noticias o cualquier cosa, sí puedes llegar a una radio o a un periódico, pero ya vas vas estudiando de otra manera. Pero los pueblos, sigo diciendo, yo creo que futuro, poco. Muy difícil. Nosotros intentamos animar a toda la gente para que venga. Yo, como el año que viene, venía gente nueva Pero para acá. radio de colegio. Sí, es que Sí. esto siempre pasa a lo primero del curso. Lo puede decir Abel, lo puede decir Juan Carlos, que estamos aquí. En las mañanas venía
muchísima gente, no había ni micro para todo, había 2 micros por cada persona. De esto en la entrevista de hoy a Cintia ha sobrado un micro que sí usamos. Sí, Bueno, sí. que- Y a lo primero viene todo el mundo, pero ya después cuando pasa una semana y media, 2, ya vienen los mismos de siempre del año pasado o 1 o 2 que se apuntan nuevos en el año. Lo demás. Es Pero- que es difícil, claro, porque mantener una continuidad es complicado. Tú una vez, 2 veces vienes, pero durante todo un curso, porque aquí ustedes sois conscientes, el compromiso. Aquí, quien más y quien menos, pues ustedes lleváis 2 años. Juan Carlos empezó en segundo, ¿no? En segundo puntualmente, Sí, sí. en tercero ya A fue tope. ya a tope, cuarto a tope y este Y año si, estás pues, a tope. y si te lo pones tú a nivel de colegio, que es lo que estamos hablando, pero ponlo a nivel ya de gente mayor. Claro, a nivel del Casado, municipio hay mucho casado, No, y exacto. todos los días. Un problema, otro, claro, es muy hoy difícil. No puedo ir, toda la historia. Ahora, si es económicamente, es ya una radio profesional que cobra de ahí, pues sí. Nerva tiene su radio profesional. ¿Por qué? Porque cobran de eso. Ellos ganan eso. Ellos tienen que trabajar 7 horas, Sí, pero bueno, ¿vale? 3 Y trabajan personas 7 y ya horas. O Claro. mañana, tal vez. Y Una están siempre radio los así, mismos. una Una radio radio así así. hay que mantenerla así. Así. Sí. Hay que mantenerla difícil. así. Hombre, Y porque ojalá se mantenga así muchos años. Claro. Sí, ¿no? Y que siga funcionando. Hay que siga funcionando Hombre, así. yo sigo diciendo lo Sí, mismo. yo creo ¿verdad? que me parece una buena idea de que funcione así. Sí. Y que siga así funcionando, que no se pierda Y lo bueno- este ambiente. Y lo bueno que de tenéis lo que se ustedes, hace. y lo bueno que tenéis ustedes, Juan Carlos, es de que ellos salían a nivel nacional. Internacional, de hecho. Incluso. Internacional. Sí. Que nos han Pero conectado ya, de Rusia. exactamente, pero ya te estamos diciendo que nosotros salíamos a nivel local o un poquito más lejos, ya está. Pero que ustedes a nivel, y si eso funciona bien, después está la publicidad. Claro. Eso entra de un dinero, a ver si me entiendes. ¿Me entiendes lo que te digo? Que si a ti te dicen, hostia, por pronunciar mi establecimiento te doy tanto dinero, tú haces una cuña, anuncias su establecimiento y lo haces a nivel nacional o internacional. Entonces, eso da un prestigio. No, y también. el que lo escucha también Claro. es prestigio, el locutor. ¿Entiendes o no? Que a nosotros a lo mejor, si nosotros éramos 3.000 habitantes o 4.000 habitantes, no 5.000 habitantes en ese tiempo, pues a lo mejor nos escuchaban 1.000. Es que ustedes nos dobláis a nosotros, casi seguro. Es que como no sabemos quién nos está escuchando. Claro. No, son Ahora mismo no sabemos si nos está escuchando alguien. Claro. Solo luego hay que mirar las estadísticas, La claro. estadística. claro. Yo ahora de vez en cuando me meto aquí en el YouTube y lo voy mirando, que sale más o menos. Y ¿Cuántos hay? ¿Cuántos En hay? YouTube tiene que haber poquita gente, Sí, ¿no? sí, en Porque es YouTube nuevo, ¿no? Hay poquita gente. Ahora mismo en YouTube hay 3 personas. Ay. Bueno. Hombre, Bueno, eso bueno. en YouTube Una es muy yo- difícil. Vamos, empezamos la semana pasada a emitir en YouTube, pero bueno. La semana. Poquito Sí, sí, sí. a poco, Benito. Claro, Poco a poco. eso es como decir cuánto ¿cómo lo dicen? Los Hollywood o algo de eso, ¿no? Sí, los followers. ¿Cuántos followers tienes? Tengo 2 millones, tío. Bueno, yo me acuerdo, el programa de inauguración, que no estabais ninguno de vosotros, creo, era el primer programa y alcanzamos un pico, o al menos las estadísticas que nos daban. Las estadísticas muchas veces de internet son las que son, te localiza la IP que está conectada al servidor en ese momento. Y bueno, para ser el primer programa no estuvo mal. Llegamos a unos 4, no llegamos a 400, 390 y pico. Digo, para ser el primer programa yo me quedé un poco como, ¿esto qué es lo que es? ¿Qué ha pasado aquí? Que me acuerdo que hicieron hasta el reto, los Vieja Gloria. Hubo un Vieja Gloria que no está aquí, no lo voy a mencionar como tal, pero sí voy a mencionar el reto que hizo de si llegamos a los 400 metiño de rubio. Y no llegamos a 400, gracias a Dios, no se tuvo que teñir de rubio. pero eso fue el primer programa que hicimos aquí, que yo no me lo creía. Pero la de- verdad, porque era como... Pero después también, tú fue el primer programa, que después ya no has seguido mirando esas estadísticas. Luego ya no miro las estadísticas, Claro, es verdad. ya te da igual. Porque yo al principio... Porque tú lo haces. Tú no lo haces para eso. No lo hace por estadística ni por audiencia. Claro. Yo al principio sí es verdad que colgaba aquí las audiencias todos los No, meses. merece la pena. Pero luego decía, digo, bueno, pero Tú lo luego... haces porque lo tiene. Porque te gusta. Y Sí, no. Ahí se puede enfocar. Mira, ahí podemos ver como Benito nos lo tiene todo ahí bien planificado. Todo perfecto ahí. Nos pone los entrevistados, nos pone. Recuerda, avisos. Avisos. Nos lo pone todo. Yo no miro allí, yo miro aquí. Estoy mirando ahí o aquí.
Por curiosidad, Benito, ¿cuál ha sido el máximo pico que por lo menos que tú te hayas dado cuenta que ha alcanzado Gallo FM? Pues- Así en un especial, en cualquier cosa ha tenido que ser, ¿no? ¿Ha En los llegado a carnavales 1000? ¿Ha posiblemente. llegado a 1000 espectadores? Pues es que no lo sé tampoco, porque ya te digo, yo el primer programa siempre me ponía a ver las audiencias. Luego dejé de ver las audiencias, porque sí es verdad que empezamos ya con la problemática de qué programa. En fin, sois chavales y muchas veces no os dais cuenta de eso, pero empezáis con esos piques. ¿Qué programa es mejor? ¿Cuál me escuchan más? Entonces dejé de sacar las audiencias y dejé de mirarlas precisamente por eso. No hay un programa mejor que otro. Que no tiene por qué. Entonces, no tiene por qué. Entonces la dejé de mirar y sinceramente no las miro. Sí es verdad que cuando hacemos un especial, Ahí sí está. me da por mirar, porque Claro, dice, bueno, de ya, hecho, una cosa muy concreta. claro, es algo muy concreto, porque, por ejemplo, cuando nos vamos a carnaval allí al teatro, ¿no? Y estás allí metido y dices tú, joder, pues después del trabajo que estamos haciendo, a ver si resulta que nos están escuchando 3 personas. Entonces, pues, dices, a ver, que lo haces porque te gusta y ya te lo haces, ya está. De Pero hecho- hace también por después, es lo que tú dices, por el trabajo, Pero- lo que es eso. Claro, pero dice, Pero, hombre, encima que lo estás haciendo, por lo menos que te Ahí en hombre, vez de que esfuerzo. una gratificación. Exactamente, que haya gente que estén escuchando. Y ahí sí Benito. hemos llegado a unos 450 oyentes, ¿eh? No, tampoco. Sí, es verdad. ¿En los carnavales del ¿Qué- año qué? pasado? ¿Llegamos a eso? Hay más o menos, sí. Pero Benito, Juan Carlos siempre despedí. A lo mejor dice, volveremos mañana, pero no mejor porque es imposible. Es verdad, Y, verdad. claro, Sí, es verdad. La frase de Juan Carlos. Verdad. Bueno, no sé, si queremos terminar ya y terminando con la última frase que nos tiene puesta por aquí Benito. Dice, tenéis que continuarla. Dice, la radio para mí es... CJ, tú ya sabemos la respuesta, todo. Pero para los demás, pues, no sé, contadme un poco. A mí ahora mismo la radio tampoco, no la escucho. ¿Es Antigua- o ha sido, podemos decir? No, también. para mí ha sido un hobby. Hombre, para mí ha sido parte Y mi trabajo, ¿no? de mi vida. Ha sido una parte de mi vida. Ha sido, durante un tiempo fue Un hobby. un hobby. Sí, y parte de mi trabajo, parte de una relación importante con los compañeros, con muchos amigos. Sacamos una buena amistad ahí. Una buena amistad, una buena relación con todos los que estuvimos ahí haciendo radio. Han pasado muchísima gente durante ese periodo que estuvimos haciendo y que estuvo funcionando la emisora. Yo creo que han pasado mucha gente, mucha, desde que se inauguró hasta que desgraciadamente pues, dejó de funcionar. Y ha sido... A lo mejor fue el Twitty que trajimos para la radio. Si no contestó este, yo no lo contestaste tú. Yo creo que fue la música clásica. Es que vamos a contar lo de la música clásica porque si no, los miércoles por la tarde la audiencia tenía una sesión de música clásica muy importante. Durante unas horas la emisora contaba con una gran calidad de música clásica. ¿Sabes? Un programa espectacular de música clásica. Una variedad de temas. Una variedad importante. Donde se ponía música a tomete, porque donde nadie sabía la música que se ponía, ni decía la descripción de lo que se ponía. ¿Por qué era esto? Lo vamos a contar ahora porque ya prescrito. ha prescrito. ¿Por qué? Porque los tres individuos que estábamos aquí, ¿sabes? Los que estamos aquí, nos dedicábamos ese miércoles a poner la cartelería del cine que iba a ver fin de semana. Entonces cogíamos Joaquín y Poníamos un disco. poníamos un disco de la máxima duración de música clásica que hubiera, lo poníamos allí, Y nadie hablaba. ¿sabes? Y cogíamos el coche Joaquín, el cubo
con el pegamento, con la cola, los carteles y nos dedicábamos a recorrer el pueblo a poner los carteles de la película que se iba a proyectar en el cine teatro ese fin de semana. Entonces, pues poníamos la música clásica. Y el contenido, ya sabes, te lo tenías que imaginar. Y no hablaba nadie porque era un momento de relajación, Efectivamente. ¿sabes? De concentración. Para tú ponerte la radio y estar ahí tranquilito en tu casa. Ese miércoles era sagrado. O jueves, normalmente. Normalmente eran los jueves. Llegaba calma. Normalmente creo que era los jueves. El miércoles era cuando yo tenía el programa. Pero era el tema de todo era esto, cubrir esa hora. Cubría esa hora, era lo importante. Cubrirla. ¿Cómo la cubríamos? Es que tenemos que hacer otras cosas. Pues eso, pues esto. Claro, tengo una caja con 50 compas de música clásica. Ahora te lo cubre un ordenador. Entonces, como Una cosa teníamos de- una caja grande de compas, pues poníamos. Teníamos un reproductor de CD que eran de 6 CD. Entonces tú imagínate, si un CD tenía, yo que sé, 1 hora, pues eran 6 horas. Sí, él saltaba. Claro, él saltaba. Uno detrás de otro. Saltaba, terminaba uno, entraba el otro. Pues ahí tenéis. Y lo poníamos en aleatorio y él cogía buscaba la música y te lo ponía. La música clásica. Eso es lo más moderno que teníamos, pero ahora eso comparado con un ordenador ahí, fíjate, ¿sabes? En fin. Bueno, y para los nuevos o ya no tan nuevos componentes, ¿qué es para vosotros la radio? Venga. A ver, Curro. Yo es que como llevo poco tiempo me lo paso bien porque si no me hubiera metido, pero no es para mí mucho, ¿sabes? Todavía le voy cogiendo el gustillo cada vez más, pero pues todavía te da vergüenza. No, vergüenza no. Y simplemente he gastado tan poco tiempo que no le han dado tiempo de disfrutar. Hombre, claro, suele pasar. Lo que... ¿Y para ti, Sergio? ¿O a ver? A ver, Bueno, sí que lo digo yo para mí un pasatiempo, porque ya en el recreo, ya que no tengo nada que hacer, pues vengo para la radio aquí y paso el rato con Benito. Hablando claro. Un mega hobby. Hombre, para Sí, mí con Benito y un me hobby, entretiene. como bien ha dicho también, a ver, un pasatiempo. Aquí te diviertes, buscas las noticias, hablas. nos divertimos. Nos divertimos. Ah, Más que estamos aquí en el recreo y la gente sí cree que esto es aquí sentado 1 hora hablando, media hora. comentando noticias, media Todo hora serio, que ¿no? diga, todo serio, así. Sí. Y es que es todo lo contrario. Alguno se levanta, Juan Carlos, cada vez que se toma su batido, intenta Está hacer un escondido. triple de aquí a la papelera, eso todos los días. Es que Casi siempre aquí- acierta, por cierto. Casi siempre acierta. Le vamos a poner Pau Sol. Y aquí, vamos, para mí me gusta mucho, la verdad. Bueno, yo estoy de acuerdo con vosotros dos, pero también para mí ha sido pues, una forma de vivir por nuevas experiencias, porque también hemos ido a diferentes lugares. A Retinto Hemos- Experience. Retinto también, por Experience. ejemplo. Eso también fue chulo. También fuimos a cuando estuvieron con Luis Naranjo, sí. Sí. El momento más Allí en divertido ha Bellavista. sido en el donde nos hartamos tanto de reír, en el Capitán Lara, ¿no? Ah, sí, En el sí, comandante- sí. El capitán Lara. Comandante Lara. También. Hombre, nos Y hartamos eso. reír con eso. Sí, sí, que Siempre- Benito estaba nos- allá, que Benito estaba allá. yo me acuerdo que Benito nos hizo una broma. Estábamos ahí porque tú no podías pillar las entradas con antelación. Y fuimos allí y ahora fuimos a entrar y dice Benito, no hay entradas. Y nos quedamos todos así. Como diciendo, Las ¿cómo que cosas de no hay Benito, entradas? Y ahora después dice, es mentira. Y ahora pasamos todos. Hombre, Benito estaba ya para llorar adentro. Bueno, Benito no aguantaba más, estaba para Yo me acuerdo estaba que en mi estaba- salsa. Yo me No te ríes con acuerdo nada. que estaba detrás nuestra y estaba riéndose, pero lo que es a muerte. Es que yo creo que la radio eso es un hobby, pero que también es una forma de vivir distinta, o de divertirse, de tener vivencias, experiencias, de tener una forma de aprender también a vivir, ¿no? En fin, yo creo que es una forma De bonita de saber. Saber hacer algo más. ¿Y para ti qué? ¿Benito la radio? Pues lo que estoy diciendo, ¿no? Un hobby, pero también una forma de aprender a hacer cosas distintas. Y de también aprender conocer a gente vivir. nueva, porque Conocer gente, tener sensaciones, experiencias. los entrevistados, por ejemplo, aprender Los cosas nuevas de ellos. entrevistados, la verdad. Es una forma de aprendizaje constante. Benito. No digo solamente para vosotros, sino para mí, ¿eh? Cuidado, porque Claro. aquí vosotros no habéis montado Tiestos que hay aquí. Hombre, Hombre, este Aquí, ordenador es- el único que ha montado Tiesto, porque cuando esto empezó a funcionar,
Ah, ¿tú también montaste eso? No, Yo en el... Yo- Bueno, no, digo en la radio. No, fuera así, fuera así. En la radio, cuando empezamos a montar esto, que estos son aventuritas de las vías a gloria. Yo me acuerdo cuando se tiraron aquí unos cuantos compañeros vuestros en el suelo. Cable para arriba, cable para abajo, que esto es muy bonito ya cuando está cableado. No como dice Joaquín, pero ahora micro para allá, el cable del sonido para allá, ahora el ordenador, ahora. Y ahora que te falló un Y micro. me ahora acuerdo. Me acuerdo Hombre, que estaba yo tu primo, en las tardes cuando compramos por primera vez los compresores. Esos van con un cable ni. Y me acuerdo que una vez ya lo teníamos montado, lo teníamos atornillado, venga, vamos a probarlo. Y ahora resulta que no iban. Y resulta que lo habíamos metido al revés. Ahora otra vez, vuelve a desmontar, vuelve a montar, vuelve. Le teníamos puestas las bridas, además, muy bien puestecitas las bridas, los cables, que no hay que hacerlo nunca. Primero hay que probarlo, luego ponerle. Pero es verdad que Eso te hace la experiencia. eso te hace la experiencia, y son sensaciones. Y bueno, Juan Carlos, me acuerdo que también Sí, me metí de abajo de la mesa aquí, pasaba cable y un todo par eso. de tardes cuando vinieron, Sí. que creo que eran no eran los compresores, eran los micros inalámbricos o algo de eso, ¿no? Ahí poniendo sí. tornillos y demás, que es para verlo. Sí, o sea, sí, sí. Y yo me acuerdo también cuando Abel y yo terminamos de entrenar, eso fue en Carnaval. Sí, en Carnaval que te llevamos a montar. en el cine. Que nos llevamos en el cine, no sé si fue 1 hora y pico, yo bajaba con Abel con los micros, arriba estabas tú y te decíamos, se escucha, no se escuchaba, otra vez para arriba, a cambiar la batería, otra vez para abajo, Ya, a es verdad. probarlo. ¿Te acuerdas? Bueno, este año ya tenemos un plan B, no os preocupéis. Sí. Benito, Sí. ¿cuántas generaciones han pasado por aquí? Pues por aquí han pasado unas cuantas ya, ¿eh? Pero ¿Cuántas? el gallo está eterno y no lo has gallo está ahí, preguntado. el gallo está ahí. Y no lo has preguntado. Y no le hemos preguntado ni nada. Ya me dijeron las vías de gloria que tengo que poner cuadritos aquí de generaciones. Y es verdad, tengo que Eso- ponerlo por eso algún es lado. buena idea. Eso está lleno Una de la foto. gente que va sobre Tengo que ponerlo. Una foto de cada uno. Porque fotos tenemos, ¿eh? Eso Solamente es bonito. sacarla y ponerla. La mejor de cada uno. Bueno, pues, yo creo que ya va ¿qué te hay siendo, apuntado? ya va siendo hora de despedir. La verdad que ha sido un programa bastante extenso, nos hemos... 2 horitas, Sí, sí. Y entretenido. Se Sí, dice pronto, entretenido, ¿eh? sobre todo. Esperemos que los oyentes también opinen lo mismo. Y bueno, hemos puesto en común varios aprendizajes, varias anécdotas aquí entre los antiguos componentes de Retinto Radio y los nuevos de Gallo FM. Y bueno, ha sido un momento bastante bonito. A mí me ha gustado mucho este programa. Así que bueno, el año que viene esperemos que hace Digamos algo otro. también parecido. Repetimos. Repetimos. Ojalá. No estaría mal, no ¿Tú te estaría vas a mal. hacer Firmamos aquí el contrato. ¿Tú te vas a hacer eterno aquí? Yo ya he venido otra vez. ¿Lo estoy diciendo? Va a Ostras, ser es verdad, es verdad. platino. Pues dijimos que a la tercera vez que viniera le dábamos una taza negra. Sí, sí. No. Bueno, pero tiene el surquito rojo por abajo, que no es igual. No le des nada negro. No le des negro, que a no le gusta el negro. El negro. El negro, el negro, el negro. Bueno, yo se la daría blanca. No, blanca no. Blanca, yo roja y azul. Roja y no sé yo. azul. Blanca a mí me da a ti. O blanca y verde. Doradita, No, doradita. blanca. Verde y blanca, Bravo. verde y blanca. Ese buen color, ese buen color. Ahora antes que has dicho los 4, Benito, ¿dónde pondrías los 4 tú? ¿El qué? Los 4, ¿dónde los pondrías? Pues por ahí arriba, ¿no? Sí, tienes que ¿A quitar dónde? el cartel de Ahí. No, arriba, arriba, arriba. Ahí, Pues a ver si llega ahí. encima, pues. Ahí, 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 arriba. encima del gallo, ¿no? Sí. Y abajo Es que- también se puede. Aquí tenemos. No, para abajo. Claro, que además- Sí, ahí abajo. O bajar gallo. Bueno, pues lo dicho, yo creo que ya vamos a despedir el programa. Muchas gracias a los acompañantes, los entrevistados, Gracias a ustedes. los tres magníficos de Retinto Radio, a Joaquín, a Ceota y a mi padre. Los tres jinetes de Apocalipsis. Falta mucho más, pero vamos. Sí, bueno, lo sabemos, pero Ya, tampoco ya, podíamos meter No, aquí... pero no, aparte que no lo vas a poder reunir nunca, todos a la misma hora. Es complicado. Bueno, pues por nuestra parte, por parte de Gallo FM, volveremos mañana con otra nueva entrevista. Tendremos por aquí a Rafael Sousa a las 11:35 y 35. Y bueno, volveremos con más, pero no mejor, porque es imposible, porque así ha pasado y así os lo hemos contado. Adiós. Adiós.